Buenos días, soy el estudiante Víctor Alfonso Arenas Pardo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAM en la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano 1, fase 2. En este video analizaremos el desalojo forzado ocurrido en Nuevo Bogotá, un caso que refleja la complejidad de los conflictos sociales, económicos y legales en torno a la vivienda. El objetivo pues, es explorar las causas, los efectos y las posibles soluciones de este fenómeno urbano que afecta a cientos de familias. Con este estudio buscaremos comprender no solo la situación puntual, sino también sus implicaciones para la sociedad y el derecho colombiano. En ello pues tenemos que las familias de Usme hayan habitado un asentamiento informal por más de una década. Sin embargo, la alcaldía local ordenó la demolición de sus viviendas con el argumento de desarrollar un proyecto de vivienda social. Lo más preocupante es que la decisión se tomó sin una orden judicial y sin ofrecer alternativas dignas a esas familias afectadas. Este hecho pues constituye un claro ejemplo de la tensión entre la planeación urbana y los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables. El asentamiento pues se dio ante la necesidad de vivienda y con el tiempo se consolidó como una comunidad. En cuanto a ello, pues las autoridades justificaron el desalojo por proyectos de vivienda social, aunque dejó a las familias sin techo. En ello tenemos que los derechos que entran en conflicto, tenemos el derecho a la vivienda digna que está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, lo que constituye un pilar fundamental para la vida en condiciones seguras y saludables. Cuando ocurre un desalojo forzado sin alternativas habitacionales, este derecho se vulnera gravemente, afectando la estabilidad y la seguridad de las familias. Para ello, la Constitución colombiana reconoce el derecho a la propiedad en su artículo 58, asegura el derecho a la defensa en procesos judiciales mediante el artículo 29. Además, la Corte Constitucional ha protegido el mínimo vital pues, de las familias vulnerables en casos de desalojo, como lo establece la sentencia T025 de 2024. En este marco legal, pues se resalta esa importancia de garantizar procedimientos justos y respetuosos con la dignidad humana. También tenemos el derecho al desarrollo urbano y social, que está contemplado en el artículo 336 de la Constitución. En ello establece que el desarrollo debe ser sostenible e inclusivo, pero sin embargo el desalojo provocó un desequilibrio. En lugar de armonizar la planeación territorial con las necesidades sociales, se generaron tensiones que afectaron gravemente a la comunidad. En ello tenemos que las familias fueron desalojadas en UME. Esas pertenecen a sectores con bajos ingresos y con un acceso muy limitado a recursos económicos. Su perfil demográfico revela hogares numerosos, en algunos casos con niños y adultos mayores, lo que aumenta su nivel de vulnerabilidad. Estos factores hacen que el impacto del desalojo pues, sea más profundo, ya que no solo pierden su vivienda, sino también las pocas redes de apoyo que les permiten subsistir en unas condiciones muy difíciles. En cuanto a ello, la alcaldía local y otras entidades gubernamentales pues tuvieron un papel central en el proceso de desalojo, desde la planeación y ejecución de esta medida hasta el despliegue de la fuerza pública, ya que fueron pues estas instituciones las responsables de coordinar y llevar a cabo la acción, aunque sin embargo, más allá de aplicar políticas, también tienen la obligación de gestionar el conflicto mediante el diálogo y de garantizar que los derechos de la población pues no sean vulnerados en el camino. También se tuvo en cuenta las organizaciones sociales y las ONG que se sumaron para brindar apoyo a estas familias. Pues esas entidades no solo ofrecieron ayuda humanitaria, sino que también sirvieron como defensa frente a posibles abusos. Además, la presencia observadora pues fue clave para visualizar lo que ocurría en USME, generando presión para que se respetaran los derechos humanos y se escuchara a estas personas. En ello pues tenemos que el impacto político de estas viviendas, pues en el caso para USME, se evidencia la necesidad de replantear las políticas de vivienda social. En cuanto a ello, la alcaldía local y otras autoridades pues tienen la responsabilidad de prevenir este tipo de conflictos mediante una gestión inclusiva y sostenible. Pues las decisiones políticas no solo afectan a unas pocas familias, sino que repercuten en la gobernanza urbana, sino también en la convivencia ciudadana y en la construcción pues, de una sociedad mucho más equitativa. En cuanto al impacto económico, pues se pierden esos bienes
Después de tantos años de esfuerzo, se interrumpe pues esas fuentes de ingreso. Para muchos la vivienda no solo era un techo, sino también un espacio productivo, ya que la pérdida de este patrimonio genera un ciclo de vulnerabilidad que repercute en pobreza y en la posibilidad de reconstruir un futuro digno. En cuanto al impacto del desalojo, pues no se limita a lo individual, a nivel social la pobreza aumenta, las comunidades se fragmentan y los servicios públicos se enfrentan a la mayor presión, el desplazamiento de las familias pues debilita el tejido social y genera inestabilidad. En cuanto al desalojo, pues se enfrentó que la comunidad de Usme se dispersó, se dispersaron las familias que compartían pues esos lazos de apoyo y solidaridad. La pérdida pues de este espacio común debilitó la cohesión social y dificultó la unión necesaria para enfrentar los desafíos. Este tipo de fragmentación no solo afecta a la convivencia, sino también la capacidad de personas para organizarse y defenderse colectivamente sus derechos. En ellos tenemos que esa exclusión y esa vulnerabilidad social lleva a la pérdida de sus viviendas y a ser desplazadas, pues su calidad de vida se deteriora drásticamente. El exceso o ese acceso a recursos genera un impacto emocional que afecta tanto el bienestar físico como el psicológico de las personas. En definitiva, se amplían esas brechas de desigualdad que perpetúan la vulnerabilidad social. Para ello, entonces, esa adaptación tras el desalojo, las familias pues deben enfrentar la difícil tarea de adaptarse a nuevas condiciones de vida. Muchos pues recurren a estrategias improvisadas para construir un techo y reorganizar su día a día. Sin embargo, estas soluciones suelen ser precarias y no garantizan la estabilidad. El impacto social, pues se tiene en cuenta que el desalojo también tuvo repercusiones ambientales. La demolición de viviendas y el desplazamiento de familias transformó el paisaje urbano y el uso de suelo y alterando el equilibrio ecológico local. Eh, la fauna y la flora sufrieron pues también afectaciones directas, mientras que la gestación de residuos pues se convirtió en un reto adicional. Estos efectos muestran que un desalojo no solo afecta a las personas, sino también el entorno natural. El impacto cultural, pues si esa pérdida de rasgo más allá de lo material, pues el desalojo significó una pérdida cultural para las familias de Usme. Pues el lugar era parte de su identidad, un espacio pues de memoria colectiva donde construían esos lazos y tradiciones. Al ser despojados no solo pierden su vivienda, sino también esa conexión emocional e histórica con el territorio. También la fragmentación de las relaciones culturales debilita la cohesión social y el sentido de pertenencia comunitaria. En ello tenemos que la reconstrucción de ese tejido social es necesaria para recuperar esas relaciones comunitarias, fortalecer esos valores de solidaridad y pues fomentar iniciativas colectivas que devuelvan el sentido de pertenencia. Pues se deben implementar acciones concretas de integración y apoyo mutuo, ya que esto pues será clave para que las familias puedan rehacer sus vidas y reconstruir la comunidad perdida. En ello tenemos que el marco aplicable jurídico, pues el caso de Usme debe analizarse también desde la Constitución, ya que diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional establecen esos límites claros frente a los desalojos forzosos, ya que existen normas que obligan a ofrecer alternativas de vivienda y a garantizar procesos judiciales previos. Sin embargo, en este caso, varios de esos procedimientos fueron omitidos, lo que genera serias consecuencias jurídicas y un cuestionamiento sobre el respeto a los derechos humanos. En ello pues tenemos que se dieron procedimientos legales omitidos, pues hubo orden judicial, no hubo una orden judicial para ello y no se garantizaron esos mecanismos de defensa adecuados. Estas omisiones pues afectan la validez del procedimiento y podrían derivar en sanciones para las autoridades responsables, lo que vulnera pues derechos fundamentales, dejando a las familias en situaciones de indefensión frente al poder institucional. En ello, pues también tenemos que el desalojo debe la protección de los derechos humanos, garantizar el acceso a una vivienda adecuada y promover la participación comunitaria como principios esenciales. En este caso, la falta de esas medidas de mitigación social aumentó el sufrimiento pues, de las familias. La justicia y la dignidad pues, deben ser los pilares que orienten cualquier acción pues, de esta naturaleza. Ante ello, pues se hacen una serie de recomendaciones que para superar esta situación requieren soluciones habitacionales dignas,
sostenibles y diseñadas con la participación con la comunidad. Asimismo, pues es fundamental que se respeten las garantías legales y que las políticas públicas se construyan de manera inclusiva. Solo así, pues, se puede avanzar hacia un desarrollo humano más justo, equitativo y sostenible, donde ninguna familia sea desplazada sin alternativas reales. En conclusión, pues el desalojo en USME es un reflejo de los retos que enfrentan nuestras ciudades, pues la tensión entre el crecimiento urbano y los derechos de las comunidades vulnerables, en este caso nos recuerda la importancia de garantizar los procesos justos, proteger pues, derechos fundamentales, diseñar políticas de viviendas inclusivas. Solo mediante ese enfoque integral que combine la legalidad, justicia social y sostenibilidad, pues podremos construir ciudades más humanas y solidarias. Muchas gracias por la atención.